Hola, soy Radko Tichavsky y les voy a hablar hoy sobre la homeopatía y tecnología. Cuando hablamos sobre la homeopatía, que es una tecnología, digamos, muy antigua del siglo XIX, mucha gente supone que la homeopatía es algo poco sofisticado o algo que está, digamos, fuera de la época o basado en conocimientos precientíficos, y generalmente se refiere a la homeopatía a algo que no está comprobado científicamente. Bueno, todo lo contrario, nosotros nos dedicamos a aplicar la homeopatía en las plantas y las plantas no entienden el efecto placebo, simplemente crecen más o no crecen más, las plagas desaparecen o no desaparecen, y entonces hay comprobaciones, digamos, reales, científicas, sobre el funcionamiento de la homeopatía. Muchos están interesados en la homeopatía simplemente porque comprueba que la homeopatía sí existe, pero el objetivo de nuestro trabajo no es comprobar que la homeopatía existe con pruebas científicas o contundentes, sino simplemente a ayudar a miles de productores agrícolas, pequeños, medianos y grandes, que tienen problemas reales y que no los logran a resolver de otra manera. No logran resolver problemas de plagas, enfermedades, no logran aumentar la fertilidad del suelo, están agobiados por comprar insumos, ya sea anorgánicos, ya sea orgánicos, pero finalmente, en fin de cuentas, son insumos que tienen que pagar y que tienen que descontar del precio final del producto, y cuando hacen el descuento de lo que gastaron en el año y lo que recibieron por su cosecha, generalmente quedan en una pequeña ganancia, aproximadamente de 10%. Y se preguntarán si es una casualidad eso. Pues no es ninguna casualidad, es que el mercado tiene estudiado bastante bien cuánto va a ganar el productor por su producto. También tienen manipulados los precios, y a la hora de fijar el precio de los fertilizantes o de las diferentes aplicaciones, ya sea orgánicas o agrotóxicas, entonces se orientan precisamente por este margen de ganancia que saben que tiene el productor, y fijan el precio de tal manera para que el productor puede pagarlo, para que lo ahorquen pero no lo maten, porque si lo matan, pues ¿quién va a comprar los remedios? Entonces aquí viene la homeopatía como un método con alto impacto social, porque es una tecnología que baja enormemente los costos. Podemos asegurar que prácticamente en todos los cultivos pueden bajar hasta 70% los costos de insumos. Esa es una cosa importante. Y otra cosa importante es que, aunque la homeopatía en sus inicios simplemente aplicaba homeopatía en las plantas, hoy utiliza algunos métodos sofisticados, tecnologizados, muy sofisticados, de mediciones en los cultivos para poder repertorizar o seleccionar correctamente los remedios. Utilizamos el análisis en tiempo real de satélites de diferentes bandas, por ejemplo cercano a infrarrojo. Utilizamos combinaciones de diferentes bandas de tal manera que podemos determinar el desempeño fotosintético de las plantas, podemos medirlo y ver los avances después de las aplicaciones homeopáticas. También utilizamos diferentes fracciones de las bandas de tal manera que podemos distinguir el contenido de agua en la planta y contenido del agua en el suelo. Y dirán, bueno, probablemente es lo mismo. Pues no en todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un sistema de irrigación muy sofisticado y puedo tener muy buena humedad en el suelo, pero las plantas, por diferentes razones, por ejemplo, por desbalance nutricional, o por ejemplo alta salinidad en el suelo, o alta presencia de carbonatos en el suelo, o presencia de algunos nemátodos, pueden tener una absorción disminuida del agua. A pesar de que el agua está presente de manera abundante en el suelo, la planta puede estar
deshidratándose. Eso es lo que podemos detectar por el satélite. También hacemos algunas mediciones de refractometría para calcular exactamente cuál es la adaptación de cada planta o cada híbrido o cada especie de planta a la región específica. Porque no todas las plantas se adaptan a cada región. Los productores de semillas producen, digamos, rangos amplios de adaptabilidad en las semillas, pero esto no quiere decir que la semilla se va a adaptar en cualquier condición. Y para poder estudiar cuál es la adaptabilidad de cada planta, medimos la refractometría en condiciones de sombra, en condiciones de luz, de alta luz, y luego hacemos un cálculo matemático de una fórmula matemática para determinar cuál es el índice de adaptabilidad fotosintético, y de esta manera podemos seleccionar la semilla o el tipo de cultivo que se adapta perfectamente a la región. También medimos la lacunaridad en el suelo y fractalidad en el suelo. ¿Por qué la fractalidad y lacunaridad? Bueno, la lacunaridad y fractalidad en diferentes combinaciones determinan cuál va a ser la capacidad de absorción de agua en el suelo. Y también va a indicar, por ejemplo, una lacunaridad alta nos va a indicar que hay muchos espacios para que se formen micro nichos de microorganismos o diferentes organismos benéficos del suelo, por ejemplo, de los ciliados, de las bacterias, de los hongos, de los nemátodos. No todos los nemátodos son malos, hay también nemátodos bastante importantes para una salud buena de las plantas y del suelo. Y entonces la alta lacunaridad en el suelo nos va a indicar que el suelo está apto para recibir y crear estos microhábitats donde pueden vivir y colaborar en forma de quorum sensing muchos organismos micro, meso y macroorganismos del suelo y pueden nutrir las plantas. La holohomeopatía es un concepto tecnológico que basa su eficacia no en los insumos, sino en incidir en los procesos en la agricultura. Entonces hablamos sobre la agricultura basada en procesos, contrastada contra la generalmente utilizada agricultura basada en insumos, donde el productor tiene que aportar algo para que la planta crezca, y en el momento que deja de aportarlo, entonces la planta deja de crecer. El modelo basado en procesos, la agricultura basada en procesos, permite equilibrar las diferentes fuerzas y diferentes participantes de los organismos vivos en el olón de tal manera que el olón se hace sustentable, se autoalimenta, se autoprotege, se autoerige como resiliente, se protege frente a los diferentes embates abióticos y bióticos o ambientales que pueden afectar el crecimiento y salud de las plantas. Holohomeopatía es una tecnología que combina conocimientos de homeopatía con alta tecnología, que permite, digamos, mantener un mejor control sobre los cultivos. ¿Por qué sucede así? Porque normalmente el productor se preocupa por tener un equilibrio en NPK y hasta ahí basta. Los un poquito más avanzados piensan sobre algunos microelementos y piensan que es importante añadirlos de alguna manera en fertirriego o en alguna otra manera a su cultivo. Los del siguiente nivel descubrieron que existen algunos microorganismos benéficos como micorrizas o algunas bacterias fijadoras de nitrógeno, disponibilizadores de fósforo, y buscan en internet y compran esos microorganismos y lo aplican en sus cultivos, generalmente con un éxito moderado. Voy a explicar por qué. Porque cada uno de los microorganismos, mesoorganismos y macroorganismos en el suelo viven en comunidades, quiere decir viven en clústeres. Estos clústeres bastante biodiversos, por ejemplo, un clúster de nemátodos puede tener en un suelo sano más o menos unos 100 o 200 representantes, 100 o 200 especies diferentes de nemátodos que participan en el clúster de nutrición y trofismo en el suelo. Lo mismo sucede en las bacterias o en los hongos micorrízicos u hongos arbusculares vasculares.
que tienen una múltiple liga con diferentes organismos vivos en el suelo y forman una comunidad. Cuando nosotros extraemos o limitamos o eliminamos, digamos, esta complejidad y separamos un solo organismo benéfico, por ejemplo, Azospirillum brasiliensis, que se utiliza para fijación de nitrógeno y promoción de crecimiento en algunas plantas, típicamente en los granos, el efecto al aplicarse en el olón es realmente muy limitado. ¿Por qué? Porque el Azospirillum, desprovisto de sus amigos metabólicos, prácticamente no sobrevive más de 1 o 2 semanas. Se puede hacer la comprobación después de 2 o 3 semanas que en el suelo no hay suficiente cantidad o existe solamente una pequeñísima cantidad de Azospirillum del que se inicialmente aplicó en los cultivos. Y esto se debe porque el Azospirillum brasiliensis fue comprado en internet de una cepa, quién sabe de qué olor provino, y desprovisto de sus amigos metabólicos, que son otras bacterias y hongos y mesoorganismos, macroorganismos, microorganismos, todos formando una comunidad resiliente. Si hay esta comunidad resiliente, entonces el Azospirillum puede sobrevivir largos periodos y puede resistir en diferentes condiciones bastante extremas por años, sin necesidad de reponer nada. Pero si lo aplico en forma aislada, me explico, si lo aplico de forma aislada no va a sobrevivir absolutamente nada si es que no puede conectarse a los diferentes organismos existentes nativos en el olón. La mejor manera de aplicar organismos benéficos en un olón es saber dónde localizarlo en el olón. Eso lo localizamos en los atractores, que son lugares altamente biodiversos y altamente conectados. Hablamos sobre la biodiversidad conectada. Es muy importante aclarar esto porque, por ejemplo, zoológico también es un lugar biodiverso y uno pensaría que está muy bien equilibrado. Pues no, porque no está conectado. Los tigres encerrados en una jaula no pueden comer a las antílopes encerrados en otra aula, y todos ellos están dependientes de los insumos que le trae el ser humano a cada una de las aulas para mantenerlos vivos. Pero en la naturaleza no funciona así. En la naturaleza se requiere una conectividad, no solamente biodiversidad, sino conectividad. Los atractores los detectamos por alta fractalidad. Hacemos una fotografía satelital del terreno, definimos cuál es la distancia fractal local y van a aparecer después de otro análisis que se llama local thickness, quiere decir densidad local, que nos determina en pseudocolores cuáles son los atractores, cuáles son los lugares donde podemos buscar y encontrar los clústeres de microorganismos o macroorganismos benéficos para el cultivo. Generalmente estos lugares no se encuentran en la área del cultivo, pero generalmente se encuentran a las orillas o en cercanía a los cultivos. Generalmente las áreas boscosas o áreas que no han sido tocadas por el hombre tienen alta fractalidad y también representan los atractores. Por otro lado, tenemos los llamados decúbitos, que son lugares de baja fractalidad. Es normalmente un lugar donde se ha revuelto el suelo, donde se han invertido los estratos del suelo, donde hubo una intervención intensiva, ya sea orgánica o anorgánica, en el suelo y en el hábitat de diferentes microorganismos, macroorganismos y mesoorganismos. Y esto produce una disminución de la biodiversidad y una desconexión de esos diferentes hábitats que deben de colaborar en condiciones de un suelo sano. En condiciones de un suelo perturbado son expuestos a rayos ultravioletas, son expuestos fuera de sus condiciones normales, por decir, los organismos anaeróbicos están colocados en condiciones aeróbicas y viceversa. Y entonces eso destruye o disminuye o empobrece la biodiversidad y la conectividad en el olón. Eso se refleja directamente cuando tomamos una imagen satelital, se refleja directamente en la baja fractalidad o distancia fractal local en el terreno. Se aplican los remedios
holohomeopáticos, entonces el olón ya está preparado y puede reaccionar con mayor eficacia. La holomeopatía representa una tecnología que mezcla conocimientos del siglo XIX con los conocimientos del siglo XXI y forma una nueva manera de ver agricultura, representa una nueva manera de comprender la agricultura desde el punto de vista sistémico y complejo. Y siempre cuando sucede esta reacción sistémica, y entonces los productores quedan totalmente sorprendidos de cómo con esta pequeñísima cantidad de algo sucedió un cambio tan drástico, tan importante en la vitalidad de los cultivos. ¿Cómo lograron eso? Porque aprendimos a manejar la complejidad, medirla por medio de tecnología y relacionarla con la vitalidad y resultados en el campo. Eso es lo que hace diferente a la holomeopatía y la convierte en una herramienta importantísima frente a los cambios climáticos que avecinan retos tremendos para la humanidad y también, desde luego, para la agricultura.